Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta con 18 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos al pronóstico del tiempo para las próximas horas proporcionado por el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vemos que la máxima de hoy va a ser de 26 grados, el cielo estará algo claro, algo nuboso y claro, sin perspectiva de precipitaciones. La mínima la dejamos atrás hace un buen rato porque ya superamos en 3 grados la mínima de hoy. ¿Qué pasará mañana miércoles 18 de diciembre? 15 y 28 grados serán las temperaturas extremas. El cielo estará claro y algo nuboso, según indica Inumet, esto es para el área metropolitana de Montevideo. El jueves 19 de diciembre las temperaturas se mantienen relativamente calurosas, 18 y 28 grados, pero el cielo estará cubierto y nuboso según Inumet, aunque por ahora no se prevén precipitaciones para esa jornada. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y mucho tiene que ver con el anuncio que hizo ayer el presidente electo, Yamandu Orsi, con respecto a presentar su próximo gabinete que lo acompañará en el gobierno que comenzará el 1 de marzo. El gobierno electo, como dijimos, encabezado por Yamandu Orsi, presentó oficialmente a quienes integrarán el futuro gabinete ministerial que asumirá en marzo y además están ya comenzando la transición de gobierno. Vamos a hablar de temas sanitarios o de política sanitaria porque el Sindicato de Trabajadores del CASMU se reunió con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, preocupados por la situación del CASMU y por la fuga de usuarios. Rando aseguró que no se busca además un recorte en los puestos laborales en la mutualista que es intervenida por el Poder Ejecutivo. También vamos a abordar la situación de la Universidad de la República que va a presentar en esta jornada su plan estratégico y presupuestal para este año y que además ya está trabajando en el próximo quinquenio. El nuevo rector Álvaro Mombrú valoró que el documento ya esté pronto, teniendo en cuenta que abarca 15 líneas programáticas en distintas áreas de la Universidad de la República. Este martes la Confederación de Sindicatos Industriales realiza una movilización en reclamo de un plan de desarrollo productivo para el país en respaldo a trabajadores en conflicto y contra los despidos que se han registrado en el sector. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a quien fue designado como ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civil, actual secretario general del Partido Socialista, para avanzar sobre cuáles son los objetivos y las primeras medidas que piensa tomar cuando asuma el cargo el 1 de marzo. Gonzalo Civil será entonces nuestro entrevistado a partir de las 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Qué poco sol se ve allí en 18 y Ejido. Ahí se ve un poquito más, se ve que en los accesos ya está iluminando más el sol. Bueno, les adelantamos que Plácido Yauri, desde Osorio hasta Buxareo, estará cortada la calle hasta las 5 de la tarde por llenado de hormigón. Charrúa desde Eduardo Acevedo hasta Jackson, también el corte será hasta las 5 de la tarde. Y Asunción, entre Minas y Magallanes también. Hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular por un trabajo de hormigonado que se va a desarrollar hasta el 19 de diciembre. Y como dijimos ayer, el presidente electo, Yamandu Orsi, presentó oficialmente a quienes lo acompañarán en el gabinete ministerial. Y empezamos por uno, porque tiene que ver con economía. Estamos hablando de Gabriel Odón y Martín Valcorba, quien ocupará la cartera del Ministerio de Economía como ministro y subsecretario. Van a iniciar este martes la transición formal y lo harán con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Odone confirmó que el presidente del Banco Central será Guillermo Tolosa, mientras que quienes presidirán el Banco República y el Banco Hipotecario y el resto del equipo económico se conocerán en el correr de la semana. Odone destacó que la situación económica no presenta holgura fiscal y si bien no es crítica y está ordenada, existe una imperiosa necesidad de mayor crecimiento.
confirmó que con apoyo del BID, el gobierno electo está estudiando la aplicación del IVA personalizado. Una situación de no holgura fiscal, digamos. Nuestra situación fiscal sigue siendo esencialmente la misma que había en 2019, que ya era una situación problemática, por lo tanto el espacio no es muy amplio, además tenemos un mayor nivel de endeudamiento y tenemos un gasto mayor que el que había en el 2019. Son cosas que habrá que cuidar para mantener los equilibrios macroeconómicos con una agenda y con un programa del Frente Amplio que tiene necesidades, porque el país las tiene, de atender y priorizar algunas áreas del gasto público muy relevantes. Las prioridades son las que ustedes conocen del programa, digamos. Nosotros tenemos una fuerte vocación por promover un mayor crecimiento de la economía, lo cual supone consolidar la estabilidad macro y a su vez atender a algunos aspectos que puedan mejorar la asignación de recursos de Uruguay, básicamente con políticas de inversión, con políticas de estímulo a la ciencia y la tecnología, con políticas de apoyo a algunos sectores de prioridad y por su otro lado fortalecer y modernizar el sistema de protección social, que tiene enormes oportunidades de ser mejorado, porque como ustedes saben tenemos una agenda prioritaria en niños y adolescentes como un tema crucial y por tanto eso va a suponer repensar herramientas, instrumentos para poder canalizar más eficazmente esos recursos. Hoy día se ha dado la discusión respecto al IVA personalizado. ¿Eso se va a poner en marcha? ¿En qué está pensando el futuro ministro? Es un tema que nosotros en campaña manejamos como una posibilidad. Queremos estudiarlo, queremos evaluarlo. De hecho, tenemos un programa del BID que nos está ayudando a evaluar esto y por lo tanto queremos evaluar si esta tiene, digamos, efectos positivos sobre el funcionamiento de la economía, especialmente para algunas zonas del país. Esas son cosas que tenemos que mirar. Por su parte, el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, mantuvo una reunión con las autoridades del PIT-CNT junto con Hugo Barreto, quien lo acompañará en la subsecretaría. Barreto, grado 5 en Derecho de la Universidad de la República. El encuentro fue valorado como una muy buena señal por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Juan, dice, es una persona que proviene de las entrañas del movimiento obrero, en referencia a Juan Castillo. Lo mismo ocurre con Hugo Barreto, quien ha sido asesor legal en distintos momentos de diversas delegaciones de trabajadores en ámbitos tripartitos, agregó Abdala, quien resaltó además su reconocimiento por la designación, ya que Castillo y Barreto, como dijimos, apenas fueron designados en sus responsabilidades gubernamentales. Lo primero que hicieron fue visitar el local del PIT-CNT a conversar con la gente de la dirección y con el funcionariado. En la medida en que se impulsó un modelo de desigualdad acompañado además de un discurso en muchos casos netamente antisindical en referencia al actual gobierno, como concluíamos en la mesa representativa, la acción del movimiento obrero se desplegará en un escenario distinto, señala Abdala. Por lo tanto, cuando decimos que esperamos éxito en la nueva gestión, en definitiva es otra manera de decir que esperamos avances para la clase trabajadora organizada. Mario Lubetkin, designado ministro de Relaciones Exteriores, apeló a desarrollar una política exterior de Estado. En la ceremonia de designación no estuvo la futura subsecretaria, que lo acompañará, Valeria Azucasi, quien se encuentra fuera del país. Lo primero que hice fue agradecerle al presidente electo la confianza, porque sin duda es una fase bien peculiar de la política exterior. Y sobre todo pensando en la política exterior, ojalá cada vez más con una política de Estado y ojalá pensar la política exterior, ojalá bien concreta para que ayude a resolver cosas en este país. Y la segunda cosa, que también es una sensación muy bonita que tengo, es haber conocido hoy al gabinete. Me da la sensación que es un gabinete muy fuerte, muy serio, muy poderoso para poder llevar a la práctica los compromisos que la fuerza que triunfó en las elecciones, el Frente Amplio, pueda llevar. Y lo tercero, que va a tu pregunta, es esta es la hora de leer, de escuchar mucho, de saber cuál es la situación general, de escuchar, de mirar los dossiers, en fin, todo lo que el enlace del gobierno saliente y el gobierno entrante están trabajando. Y prepararnos para que el 1 de marzo, cuando nos toque gobernar, tengamos toda la fuerza, el conocimiento y las posiciones para articular sobre todos los puntos de vista. Que la política exterior no es vista solamente como un juego de factores. Política exterior hoy es economía, política exterior hoy es medio ambiente, política exterior hoy es educación, política exterior es salud. O nos olvidamos del COVID.
y ahora los debates que hay acerca de escenarios que hay en el Congo. Todo eso son aspectos de política exterior que vienen hacia adentro. Naturalmente no es responsabilidad central nuestra, están los ministerios correspondientes, pero nosotros tenemos que afrontar esta dimensión de política exterior para poder ayudar al país. Y en eso será extraordinario todos aquellos que empujen en la misma dirección. Es muy complejo, pero es extraordinariamente apasionante. Por su parte, en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, estará encabezado por el exfiscal Carlos Negro y a partir del 1 de marzo asumirá como tal, y destacó el buen relacionamiento que tiene con el actual ministro del Interior, a quien conoce hace 20 años, en particular además con la policía. Por su parte, la subsecretaria designada para la cartera será Gabriela Valverde, quien retorna al Ministerio del Interior luego de cumplir tareas entre 2009 y 2020 y será la primera subsecretaria mujer en la historia del ministerio. Hubo una propuesta del presidente de la República y una aceptación. Fue todo muy rápido porque no hubo prácticamente duda en aceptar el honroso cargo que se pone a mi disposición. En 32 años de fiscalía siempre respaldamos a la policía porque siempre fueron nuestros principales auxiliares. Por lo tanto, ahora ya en este nuevo cargo, ese respaldo va a permanecer incólume. Bueno, hay mucha expectativa de mi parte de volver a encontrarme con compañeras y compañeros que transitamos tantos proyectos juntos desde el 2009 al 2020. Lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior y otros ministerios que fuimos conociendo, las designaciones en las últimas horas, encontramos equipos que combinan lo político, pero sobre todo lo técnico y también cuidando la paridad, que esto no es menor. De hecho, por lo que pude investigar hacia atrás, soy la primer viceministra en el Interior, cuestión que también es algo inédito. Por su parte, la futura ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dice que va a desempeñar el cargo con sobriedad, con honestidad y con vocación de diálogo. Lasso además valoró la experiencia del futuro subsecretario Joel Rodríguez. El respeto a lo que es la cadena, digamos, de la profesión militar, la necesidad de continuar estableciendo diferentes parámetros para fortalecer la institucionalidad. Nosotros creemos profundamente en la sobriedad que requiere el manejo de un ministerio como el Ministerio de Defensa, que tiene a cargo nada más y nada menos que la salvaguarda de la soberanía nacional. Así que esos van a ser los ejes de trabajo, no diferentes a lo que planteó el gobierno electo, en un eje de transversalización, de honestidad, de transparencia y de respeto, sobre todo, al diálogo. Y eso aprovecho de preguntarle porque generó sorpresa. ¿Cómo surgió el nombre de su acompañante, de su secretario? Bueno, no es para quienes hemos trabajado durante tantos años el tema defensa. Recuerda que nosotros venimos no solamente del trabajo en gobiernos del Frente Amplio, sino que hay grupos de trabajo efectivamente sobre la temática. Además, Rodríguez estuvo a cargo del área financiera, digamos, del Ministerio de Defensa, por lo tanto conoce el tema, es alguien de absoluta confianza desde el punto de vista político. Nosotros una de las cosas que tenemos clara es la necesidad de establecer equipos civiles que integren este equipo y que tengan y mantengan un diálogo permanente con los diferentes componentes del Ministerio. La futura ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dice que va a intentar que este ministerio tenga una visión integral del país. Además, valoró su experiencia de trabajo con el presidente Yamandu Orsi. De alegría, de enorme responsabilidad y además de, bueno, por supuesto, la confianza que ha depositado el presidente electo Yamandu Orsi para que pueda liderar un poco una cartera que es tan importante, ¿no? Y que entendemos tiene que tener una visión integral y estratégica para que esté al servicio del desarrollo del país. Usted, Echeverri, se desempeñó en obras en Canelones, con Yamandu Orsi mismo también. Es verdad, tuvimos la oportunidad ahí de compartir muchos años de trabajo en un momento que fue muy especial para Canelones, ¿verdad? De crecimiento a partir de haber logrado equilibrar sus cuentas en términos de infraestructura, muchísimo crecimiento,
pero además con una mirada también de desarrollo estratégico del departamento, y yo creo que un poco es eso lo que tengo a partir de la confianza del presidente Orsi, de poner a nivel nacional, ¿no?, esa mirada de desarrollo estratégico que necesita el país. Y siguiendo con este repaso de los ministros designados, en Educación, José Carlos Maía dice que será necesaria una interlocución dinámica con el sector cultural. Y a nivel de la educación, Maía destacó la necesidad de buscar acuerdos nacionales concretos, no ambiciosos, como plantea el programa de gobierno del Frente Amplio. Lo primero es que cuando Yamandú asuma como presidente ya van a estar elegidas todas las horas, en secundaria, en UTU, en primaria. Entonces ese va a ser un dato de la realidad que vos no lo podés cambiar. A partir de ello tenés que tomar dos aspectos fundamentales. El primero, un análisis de contenidos y de lo que ha sido la aplicación. Sobre eso sin preconceptos. Habrá que cambiar todo lo que haya que cambiar y habrá que sostener aquello que haya que sostener. Parece una frase hecha. Yo no creo que deba adelantar contenidos porque además van a estar las autoridades de la ANEP a su momento que tienen la potestad constitucional de llevarlo adelante. Y en esos términos estoy convencido que la clave fundamental es tener un diálogo con los actores educativos, con la comunidad educativa. Y cuando digo comunidad educativa hablo, por supuesto, en primer lugar de los docentes, que son los que llevan en las aulas los cambios. En segundo aspecto, por supuesto, los estudiantes, que son el sujeto fundamental de la educación, y las familias. Las familias tienen que ser escuchadas, hay instrumentos legales para que esto sea así, y creo que el involucramiento de la comunidad educativa como tal es muy importante. Esto no es burocratismo, es que aquellos cambios que vos proyectás en los papeles se puedan llevar adelante en la práctica. La futura ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, dijo que durante su gestión va a priorizar la atención habitacional en la primera infancia en situación de vulnerabilidad. Aseguró que se van a rediscutir algunos aspectos de la ley de vivienda promovida y defendió las propuestas programáticas del Frente Amplio vinculadas a estos temas. Lo que pretendo es que en este periodo de gobierno se le dé la importancia que tiene que tener a la agropecuaria nacional. Me tocó a mí estar, pero estoy con un muy buen compañero en la subsecretaría, así que esperamos poder mover la estantería. En la realidad, en todos los lugares que estuve, nunca fui un palo vestido y pienso no serlo ahora en el ministerio. Veremos el tiempo que me banque. ¿Cómo se lleva con las agremiaciones, con la ARU, con la Federación Rural? Muy bien, estos días hay algunas cosas que no tienen que ver con la política ni con el nombramiento, que son una caricia al alma, que esta cantidad de gente de gremiales agropecuarias que conocen mi defecto, que me han llamado para felicitarme y que además no me votan ni me van a votar. Y eso es más importante que tus compañeros que obviamente te felicitan. El expresidente José Mujica fue uno de los que impulsó su nombre, ¿le dio algún consejo? Que no cambie la forma de ser. Pero sí, claramente, hoy me preguntaba un colega de ustedes si yo era el ministro Mujica. No, yo soy el ministro de Orsi, pero sí me considero un hombre de Mujica. Allí veíamos la emoción de Frati cuando fue consultado, incluso llegó hasta las lágrimas. Y ahora sí volvemos a Cecilia Cairo, que habló de las prioridades que tendrá su gestión al frente del Ministerio de Vivienda. La primera infancia, las situaciones de precariedad, eso va a ser prioridad en esta cartera. Los jóvenes que están buscando un acceso a la vivienda, eso creo que son las cosas que es algo que siempre está en el tapete, la idea es apoyar, analizarlo. La vivienda promovida va a seguir funcionando porque son viviendas que hacen los privados, así que los privados van a seguir invirtiendo como corresponde. Habrá que discutir algunas de las medidas que tiene y normas que tiene esta ley, pero tiempo al tiempo. Nosotros todavía no entramos el 1 de marzo, allí pondremos todas las pilas en el trabajo y vuelvo a repetir, hay que esperar esta transición y hacerlo con responsabilidad. Acompaña a Cristian Di Candia, ¿qué espera de ese equipo de trabajo? A Cristian lo conozco bien,
era funcionario además de la Junta Departamental cuando fui primera vez edil, así que nos encontramos en otra etapa y vamos a trabajar juntos como corresponde, porque lo importante es la gente. Así que nosotros nos vamos a dedicar a responder o tratar de responder tantas esperanzas que hoy tiene la población. Por su parte, Edgardo Ortuño, designado ministro de Ambiente, dijo que espera una definición del actual gobierno con respecto al proyecto Neptuno. Consideró que las autoridades salientes tienen la responsabilidad de considerar los cuestionamientos que se han planteado desde distintos ángulos a este proyecto. El exdirector de OCE por la oposición, Edgardo Ortuño, reiteró el compromiso de su fuerza política con la construcción de la represa Casupá. Lo que sucedió fue el otorgamiento de la autorización ambiental previa, que es uno de los tantos pasos que tiene que cumplir, un paso importante sin duda, pero uno de los tantos pasos que tiene que cumplir un proyecto de esta naturaleza. Restan pasos realmente significativos por delante que no se han cumplido y por eso estamos a la espera de cuál sea la decisión del gobierno actual, que es quien tiene la responsabilidad de considerar los cuestionamientos y reparos que se han planteado desde la academia, desde las universidades, en temas técnico-ambientales vinculados a la salinidad en la zona o a la concentración de cianobacterias, el polder que se ha generado como respuesta a eso, que para que la gente entienda es una laguna artificial, una reserva artificial de agua dulce, justamente para responder a la salinidad que ya hoy es una realidad comprobada, tenemos en ese punto. Hay también aspectos legales en la medida que tenemos una constitución con un artículo 47 que es muy claro y que además es producto de una aprobación plebiscitaria de la ciudadanía y hay que tener en cuenta. Y hay un aspecto que para mí es clave, que es el económico-financiero, ¿verdad? Los altísimos costos que están planteados. Por su parte, la futura ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que se están manteniendo reuniones periódicas con el actual gobierno para abordar el tema de la situación del CASMU. Lustenberg sostuvo que desde el 1 de marzo de 2025 se buscará equilibrar y fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud y también promover lo que tiene que ver con la accesibilidad de los medicamentos. Y muchas cosas vamos a tener que trabajar también entre todos, ¿no? Continuar cosas que se han venido haciendo bien y otras cosas que hemos tenido un franco retroceso y algunas cosas que vienen desde el inicio de diseño de la reforma, porque no nos olvidemos que nuestro país invierte el 9,3% del PBI en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces hoy de verdad tenemos mucho para hacer porque hay muchas cosas de injusticia o no accesibilidad que habrá que rever con mucha sensatez y mucha responsabilidad en estos 5 años por delante. Y hay un tema de coyuntura que preocupa a miles de uruguayos, que es la situación de CASMU, una de las principales mutualistas del país. ¿Cómo está viendo ese tema? ¿Considera que puede haber una solución previa a que ustedes asuman o que será un tema que también esté en la agenda del futuro gobierno? Están sucediendo reuniones en el marco de la transición. Nosotros lo que sí estamos preocupados por la estabilidad de la institución, que como usted dice es la tercera institución más grande del país, tiene cerca de 180.000 usuarios, 7.000 trabajadores y velando por la calidad de los indicadores asistenciales, así que estamos siguiendo muy de cerca la situación, trabajando hoy una reunión con el gobierno actual y dándole seguimiento a decisiones que hoy están siendo en una situación que hay que seguirla muy de cerca por el impacto que tiene. Y seguimos en tema porque la ministra de Salud Pública, Garena Rando, informó al sindicato del CASMU de los pasos que se han dado y del informe de los interventores del Poder Ejecutivo que están trabajando en la mutualista y también que no se prevé recortes a nivel de los puestos laborales. Rando dijo que ya mantuvo contacto con la futura ministra, Cristina Lustenberg, y aseguró que entre los temas de la transición el CASMU será una prioridad, así como los medicamentos que están en proceso de agregarse al Sistema Nacional Integrado. Fue más bien una reunión informativa, ellos querían saber si había algunas novedades respecto a que pudieran darle inestabilidad para los funcionarios, sobre todo en las próximas semanas, respecto a si iban a haber despidos o no, si se iban a mantener los puestos de trabajo, que es lo normal, lo que se preocupa a un sindicato y para lo que trabaja un sindicato. Y bueno, se les comentó cómo se estaba trabajando, ellos tenían dudas respecto a si se estaba
trabajando en concordancia y en conjunto con las nuevas autoridades. Se le explicó que estamos en eso y bueno, fue una reunión informativa y correcta. Eso le quería consultar, ¿es un tema que va a estar sobre el tapete en esta transición con Lustenberg? El tema de Casmo. Obviamente, claro. Sí, todos los temas. ¿Qué otros temas quedan así bueno, en el pendiente que le hubieran gustado terminarlo antes de terminar el periodo y le quedan capaz que deberes para el próximo gobierno? Bueno, hay algunos medicamentos, por ejemplo, hay un par de medicamentos que realmente trabajamos mucho para introducirlos y que no se pudo, que capaz que eso es algo que lo vamos a dejar planteado, pero bueno, eso lo decidirán las nuevas autoridades. Y también hubo algunas repercusiones desde el sistema político sobre el nombramiento del futuro gabinete ministerial. Entre ellos habló Luis Alberto Heber, senador del Partido Nacional, que dijo que a priori no tiene nada que decir respecto al futuro gabinete. También dijo que desde la oposición, a partir del 1 de marzo, ellos irán por la positiva y apoyarán las medidas que consideren adecuadas. Nadie puede decir nada a priori, ¿no? Esperemos que empiecen en su cartera y a tomar las primeras medidas de gobierno como para que esto sepamos qué rumbo van a tomar cada una de las carteras de las secretarías de Estado. A priori no estamos ni en contra ni a favor, me parece que es una elección. Vamos a ver los nombres, algunos los conocemos, algunos no los conocemos. Y esperemos tener la oportunidad de charlar en el Senado de la República para saber cuáles son las directivas, los planes a corto, a mediano y a largo plazo que presentan. ¿Cómo va a ser el tipo de oposición que planteará el Partido Nacional y usted como legislador? Nosotros somos una fuerza positiva, no somos una fuerza negativa. O sea, si alguien cree que nosotros nos vamos a oponer a todo por lo que presente, porque quien lo presenta es el Frente Amplio, está equivocado. Nosotros no somos así. Sigo con el eslogan por la positiva, que fue el primer eslogan de Luis Lacalle Pou, que me encantó y lo sigo tomando como una línea de trabajo. Me parece que eso nos define como partido. El sindicato del Instituto Nacional de Estadística denuncia que es preocupante la cantidad de personas que no fueron censadas y el que el censo 2023 no puede considerarse exitoso por esta causa. Las personas que viven en asentamientos y las infancias y adolescencias fueron las poblaciones con mayor nivel de omisión. Problemático una tasa de omisión, o sea que el 10% de la población no haya sido censada es un problema. El censo anterior tuvo una omisión del 4 con algo por ciento. Nosotros ya lo denunciamos en un comunicado la semana pasada y ahora a la luz de los resultados definitivos y publicados es más preocupante porque, como decías, en los asentamientos la tasa de omisión, o sea, la población que no fue censada en los asentamientos asciende al 15%. En los niños y adolescentes la tasa anda cercana entre el 12-13%. También es problemático cuando estamos discutiendo y asumiendo como sociedad y el sistema político que la pobreza infantil es un problema y es un desafío encarar para el nuevo gobierno. La novedad de este censo es que tenemos problemas para medir eso y si no lo podemos medir, no podemos encontrar a esa población, es difícil generar políticas públicas eficaces. Entonces, este es un censo en definitiva que tuvo muchísimos problemas y me parece que no hay éxito ninguno para festejar y además se están implementando cambios en la encuesta continua de hogares que se basan en el censo, cómo hacer una encuesta continua de hogares vía web, autoadministrada como el censo. Apoyado el director en el supuesto éxito de este censo, que no es tal, es preocupante el dato que tenemos y se sigue adelante. Esperamos que se revea esta situación y que el gobierno que entra lo vea y que el presidente actual asuma el compromiso de no avanzar en cosas que dejen un compromiso a futuro, que en este caso es problemático. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar dialogando con Gonzalo Sibila, futuro ministro de Desarrollo Social. Ya venimos. Estamos recibiendo a quien ha sido designado como ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. Un gusto para mí, gracias por invitarme. Por favor, viendo ayer en las redes sociales lo que escribiste, decías que en el próximo gobierno debe luchar contra la desigualdad, hacer cosas nuevas, realmente transformadoras. ¿Por dónde iría esa transformación?
Bueno, yo creo que hay muchos capítulos de esa transformación, ¿no? Pienso que hay un gran objetivo que es combatir las desigualdades, es reducir la desigualdad. Una sociedad que se tensa con más desigualdad es una sociedad también más violenta. Entonces ahí me parece que hay un primer ejercicio también, que es el de conversar con el conjunto de la ciudadanía por distintas vías sobre la importancia de la reducción de la desigualdad y de las políticas públicas que ayuden a reducir la desigualdad. La desigualdad es un problema, a veces se plantea como si fuera algo natural o algo irreversible, y en realidad es la madre de muchos otros problemas, ¿no? Entonces ahí creo que hay un gran objetivo, y para reducir la desigualdad en una sociedad que tiende a producir desigualdades hay que hacer cambios, ¿no? Los cambios obviamente no pasan solo por el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que trabajar en el contexto de un proyecto de país, de un programa de gobierno. Por suerte tenemos un programa sólido que se plantea cambios audaces en varias áreas, y las políticas sociales en general, algunas están vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social, tienen que tener un foco puesto en la reducción de la desigualdad. Desde nuestro punto de vista ese es el gran objetivo, y para eso también se necesita algo que yo creo que tiene relación con una de las transformaciones más grandes que hay que operar, que es participación social. O sea, los cambios que reducen la desigualdad realmente y que se sustentan en el tiempo, se sostienen en el tiempo, son cambios que se construyen desde la sociedad, desde abajo, desde la gente organizada. Tenemos que trabajar mucho para fortalecer los barrios, las comunidades, los distintos lugares, los distintos territorios del país, donde hay mucha gente haciendo cosas, que eso es lo otro importante, ¿no? El MIDES no es una institución que trabaja sola, ¿no? En el MIDES hay un montón de actores vinculados, hay una gran red, hay un montón de trabajadores y trabajadoras también del ministerio, pero además una gran red en la sociedad, y creo que hay que trabajar para aprovechar esa riqueza. Claro. ¿No? Yo mirando el programa, repasando lo que tiene que ver con toda la atención a la población más vulnerable, dentro del capítulo de transferencias, el programa habla de que se van a implementar un programa de reducción justamente de la desigualdad, que se evaluarán y rediseñarán algunos de los programas de transferencias para mejorar su impacto. Y también hablaban de aumentar en 50% la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza. ¿Esto qué implicará? ¿Será a partir del 1 de marzo? ¿Se ampliará la cobertura? Es una medida concreta que mucha gente ya espera. Sí, son medidas concretas, varias, que tienen que ver con ese campo, el campo de las transferencias, no solamente en cuanto a los montos de las transferencias, sino también a la optimización, podríamos decir, de las transferencias, a tener un sistema de transferencias más ordenado para que efectivamente las transferencias lleguen a las personas a las que les tienen que llegar, ¿no? Y ¿Porque hoy no llega? Contribuyan, en algunos casos, en muchos casos sí, en otros casos no, digamos, ¿no? Siempre en los sistemas de transferencias, como en todas las políticas públicas, hay márgenes de error, pero hay que trabajar para reducir esos márgenes de error y además para articular todas las prestaciones y distintos servicios sociales que el Estado presta, no solamente las transferencias, de una manera tal que sea un sistema coherente, ¿no? El centro tienen que ser las personas, no las instituciones ni los programas de gobierno. Claro. Me refiero a programas particulares o a proyectos particulares. ¿Pero va a haber un rediseño de todos esos programas de transferencia? Parte de lo que plantea el programa es trabajar en eso, en un sistema, digamos, ¿no? O sea, en articular todas esas prestaciones y también en mejorar algunas de esas prestaciones. ¿Y cómo será cuando cuando acabamos de escuchar a O'Donnell, futuro ministro de Economía, que en realidad hay un endeudamiento preocupante, que no hay muchos recursos? Bueno, ahí hay un compromiso programático sobre el que tendremos que trabajar en cuanto a los tiempos de cumplimiento, las formas de ejecución de esa medida que está planteada en el programa. Y también hay que decir que las transferencias siempre tienen que ir acompañadas de otro tipo de políticas, ¿no? O sea, yo no soy de los que cree que los problemas sociales se resuelven solo con transferencias. Las transferencias son muy importantes. Las transferencias monetarias para una familia que no tiene ingresos o que tiene ingresos muy bajos son la diferencia entre poder comer o no comer en su casa, por ejemplo, ¿no? O acceder a otros servicios básicos para tener una vida medianamente digna. Pero nosotros necesitamos transformar los espacios donde la gente vive, ¿no? Y eso requiere mucho más que transferencias, requiere avanzar en procesos de educación popular, trabajar en la conformación de espacios donde los lazos, el entramado social se fortalezca, ¿no? Y esto tiene que ver también con el combate a los problemas de violencia, de inseguridad. Está todo muy atado, ¿no? Es una respuesta integral que tiene que dar el Estado, pero donde además el centro no es el Estado, insisto en esto. El Estado tiene un rol importantísimo para jugar,
indelegable además, pero el centro de la política, el desvelo, tiene que ser la gente y tiene que ser particularmente la gente que la está pasando peor, ¿no? Y yo te hablo también de otro tema que es el sistema de cuidados, que es otro de los temas que está en el programa de Frente Amplio, que requiere dinero, que no se terminó de desarrollar para todo lo que fue el planteo de la ley inicial. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas en ese sentido? Bueno, nosotros, como te comentaba antes, estamos todavía en una etapa muy inicial del proceso de transición, entonces hay información que todavía no tenemos respecto del estado de situación actual del propio ministerio y de otras áreas del Estado, ¿no? Entonces, para decir en tal momento vamos a empezar con tal medida o esta va a ser la secuencia, etcétera. Bueno, pero ¿cuáles van a ser las medidas? Necesitamos todavía más información. Y para diseñar algunas medidas específicas también necesitamos más información, porque las decisiones políticas se toman sobre la base de información, de datos y de evidencia también, ¿no? En lo que refiere al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, nosotros sentimos que en este periodo, lo hemos dicho en varias oportunidades, más allá de que ahora el centro de nuestro planteo no está en discutir lo que se hizo, sino en proyectar hacia adelante, hemos sentido que se ha debilitado esa política, por lo menos su ritmo de ejecución y también la concepción con la que está pensada, ¿no? Los cuidados son fundamentales en una sociedad, los cuidados, en torno a los cuidados se mueve también mucho dinero. Es una tarea, la tarea de los cuidados, que también implica muchos recursos. Hay muchísimas mujeres que dedican buena parte de su vida a cuidar a otros y eso también incide en la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y en otras realidades que tienen que ver con la vida particularmente de las mujeres. Entonces hay un enfoque allí que tiene que ver con generaciones, que tiene que ver con género, que tiene que ver también con la dimensión comunitaria de los cuidados. Yo soy muy obsesivo con el tema de lo comunitario, ¿no? O sea, creo que si nosotros no ponemos un foco en lo comunitario, podemos hablar del mercado, podemos hablar del Estado, pero si no trabajamos en fortalecer la comunidad, en fortalecer los lazos comunitarios y en generar espacios desde la propia sociedad que trabajen en alianza con el Estado para transformar algunas realidades, no vamos a poder. Entonces, en este campo, en el campo de los cuidados, también hay mucho para hacer en esa dimensión. Y de vuelta a lo mismo, te puedo preguntar con qué recursos, ahí va a ser complicado. Bueno, para el Frente los temas sociales siempre han sido prioritarios, ¿no? Esto es algo importante a decir, o sea, en nuestro programa los temas de políticas sociales en general, que no son, insisto, solamente los temas que están en el Ministerio de Desarrollo Social. Hay políticas sociales atravesadas en todo el Estado, pero además hay grandes políticas sociales universales como la educación, la vivienda, la salud, que están también priorizadas en el programa. O sea, este universo de temas son temas muy priorizados por el programa de gobierno. La priorización también es una priorización en términos de recursos. Obviamente los recursos son finitos y para conversar sobre recursos necesitamos también tener información que al día de hoy todavía no tenemos. Bien, cuando ayer escribiste también agradeciendo la designación, hablabas de que aportaremos a todo el objetivo con trabajo en equipo, sin chacras, apelando antes que nada, a participación de la gente y fortalecimiento de comunidades, parte de lo que has dicho. ¿A qué te referís con sin chacras? ¿Es posible superar las diferencias sectoriales y que se piense en la ciudadanía como foco? Yo creo que sí. A ver, nosotros tenemos obviamente... ¿Por qué lo pusiste? Sí, lo puse pensando sobre todo en el funcionamiento de los propios equipos de trabajo, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener a la hora de la ejecución de las políticas una división centrada en la lógica de las instituciones. Tenemos que pensar en los destinatarios de esas políticas y en los protagonistas de esas políticas, que es nuestro pueblo, es la gente, ¿no? Y para eso se necesita a veces romper chacras, ¿no? Me refiero a chacras burocráticas, a chacras que a veces se generan dentro de las propias dinámicas de los equipos de trabajo, ¿no? Eso sucede siempre y es un trabajo permanente tratar de evitarlo, ir hacia un trabajo más integrado dentro del propio ministerio, ni que hablar, pero también con otras instituciones del Estado, ¿no? Y con otros actores que no son estatales, como decía recién. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío lindo. Después también hay una discusión más general que tiene que ver con, bueno, las diferencias políticas, las diferencias de intereses que existen en la sociedad, cómo conviven con poder tener algunas políticas de larga duración en algunos temas.
Yo creo que hay cosas en las que se puede trabajar para que perduren, pero lo más importante para que perduren, las cosas que pretenden transformar realidades, es que la gente las sienta propias. Y para que las sienta propias tiene que estar adentro de la política, construyéndola, diseñándola, controlándola. Y ahora, antes de asumir, porque este periodo todavía es de preparación, si decís, bueno, te permiten soñar, ¿qué soñás con el Mides? Yo sueño que después de este periodo podamos decir, hay una gran corriente de participación de gente haciendo cosas para transformar la realidad, para reducir las desigualdades, siente que el Estado es un aliado para eso, tiene espacios donde poder hacer, y en esos espacios comunitarios se están forjando cosas nuevas. Aparecen proyectos educativos, proyectos culturales. Me imagino esa dinámica, es una dinámica que en la sociedad está, pero el Estado necesita apoyarla, ¿no? Y no apoyarla para sustituirla. En muchos lugares se necesitan servicios propiamente estatales, obviamente. Lamentablemente ha habido una retirada del Estado en algunos espacios donde tiene que estar. Esa presencia y esa del presencia estatal hay que fortalecerla. Y a su vez necesitamos darle mucho apoyo a proyectos que surjan desde la sociedad misma, porque la gente que está en los territorios, que vive en los lugares, uno dice territorios, parece una cosa como muy abstracta, pero en el barrio, es la gente que más conoce la realidad. Es la gente que más conoce la realidad. Y ese saber es un saber insustituible, ¿no? Y además, si todavía tiene ganas de hacer cosas para mejorar la vida de sus vecinos, para mí es una infamia que hayamos discutido durante todos estos años si las ollas populares, por ejemplo, podían tener o no tener voz, o cómo tenía que ser esa relación con el Estado, cuando en realidad las ollas populares surgieron de un montón de gente que se puso al hombro la emergencia con solidaridad, y que allí además se empezó a gestar o siguió gestando, porque en algunos casos ya a través de otras iniciativas estaban, vínculos, organización. Eso es una gran riqueza, tiene que ser un gran aliado, no es un enemigo nunca. ¿Pensás que se deben mantener las ollas populares, las ollas sociales? Yo creo que obviamente el objetivo de un gobierno de izquierda, de un gobierno transformador, es que la gente no tenga que acudir a una olla popular para comer, ¿no, verdad? Así que obviamente que la política de ingresos del país, la política salarial, la política vinculada a la generación de trabajo, al trabajo no formal, que es mucho en el Uruguay, la política relacionada con todos los aspectos que impactan en el costo de vida, etcétera, tiene que ir orientada a que las personas puedan decidir dónde comer, y puedan comer saludablemente, y puedan comer como para tener una alimentación como corresponde a una persona que tiene una vida digna, ¿no? Claro. No dependiendo de ninguna iniciativa. Ahora, hoy están las ollas y son iniciativas comunitarias en muchísimos casos que surgen de buscar una respuesta a un problema, y más allá del tema alimentario, ahí hay grupos humanos que pueden seguir trabajando en otras cosas, ¿no? Si mañana no se necesita la olla como olla, sí puede haber allí, la Intendencia de Montevideo ha hecho avances en este sentido con un programa que se llama Fondos por Más, puede haber proyectos educativos, puede haber proyectos tales como una huerta comunitaria, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Recién mencionaste el trabajo formal y la importancia de fortalecerlo. UTMIDES, es decir, trabajadoras y trabajadoras nucleadas, sindicalizadas que trabajan en el MIDES, denuncian que bueno, hay contratos que han sido precarizados. ¿Vas a trabajar en eso? ¿Cómo es ese componente para bueno, tener otro tipo de diálogo y contratos? Bueno, conocemos la problemática que plantean los trabajadores y trabajadoras de UNMIDES, los hemos recibido en más de una oportunidad en el Parlamento, en distintos momentos, también cuando fuimos gobierno, ahora con una situación grave en muchos aspectos. Lo primero, y te diría que lo fundamental que tengo para decir sobre eso hoy, es que nosotros vamos a abrir un gran canal de diálogo con los trabajadores, ¿no? Para nosotros los trabajadores del Ministerio son un actor fundamental y no son un enemigo de la administración, todo lo contrario. Necesitamos mucho compromiso de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio, y los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio tienen que saber que las autoridades del Ministerio van a estar de su lado en tareas que son muy difíciles, ¿no? Muchas veces. ¿Se va a regularizar los contratos? Porque eso es algo que como trabajador... Bueno, tenemos que analizar la situación con detalle, acceder a la información, como te decía hoy, para poder tomar decisiones concretas, ¿no? Hoy yo no te puedo decir esto, lo vamos a hacer de tal o cual manera, porque sería bastante irresponsable de mi parte, porque no tengo acceso todavía a un montón de información. Así lo hemos decidido además a nivel del conjunto del equipo de gobierno, que vamos a esperar a tener una información documentada, a dialogar, en este caso a dialogar también
y particularmente con los trabajadores, y a partir de eso vamos a analizar las medidas a tomar. Ya tenemos que cerrar un brevísimo comentario con respecto, que no es menor, pero bueno, nos quedamos cortos de tiempo. Y mujeres y mayores, ¿hay nombres pensados? ¿Tendrán relevancia dentro de la futura administración? Bueno, creo que son institutos muy importantes. Dentro del MIDES o vinculados al MIDES hay otros institutos también muy importantes. No tenemos por ahora nombres designados. Tenemos sí, obviamente, en el marco de estas conversaciones que se están haciendo entre los sectores del Frente y el equipo de presidencia, de alguna manera han aparecido propuestas con las que vamos a tomar contacto. Y también tenemos ideas en nuestras cabezas, digamos, pero por ahora ninguna designación, ni hemos tenido ninguna conversación con nadie tampoco en el sentido de ir hacia una designación de algún compañero o una compañera en esos roles, pero bueno, en estos días es algo que vamos a intentar avanzar. Gonzalo Sibila, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias por invitarme. Por favor. Nosotros ahora seguimos con otros temas. Ustedes saben que la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública, Virginia Cáceres, dijo que es histórica la efectivización de inspectores de secundaria. Además, confirmó que aún está estudio el comienzo de clases, que está previsto inicialmente para el 5 de marzo, pero que están atendiendo una solicitud de operadores turísticos para postergarla 3 días más. Por ahora, la fecha del 5 de marzo se mantiene, estamos todavía tomándonos un tiempo prudencial para definirlo y que cuando se defina sea por consensos y sobre todo escuchando la voz de los subsistemas, que es quienes van a, en definitiva, aplicar esa fecha de inicio de cursos. ¿Sería, si no, para qué fecha que podría en caso de extenderse? Las opciones son 2, o mantenerla el 5 de marzo o que pase al lunes 10 de marzo. Hasta el 10 de marzo, en términos para los chiquilines, para los profesores, para los maestros? Bueno, implica para empezar que tenemos 3 días que son hábiles en el calendario laboral, que los centros educativos van a estar cerrados. Por lo tanto, habría que definir qué pasa con los docentes, que en esa fecha ya están trabajando. Los docentes en primaria inician sus actividades administrativas en el entorno del 18 de febrero. A partir de allí, los docentes ya están en los centros educativos aprontando toda la escuela para recibir a los niños y niñas. Por lo tanto, en esos 3 días, habría que redefinir cuáles son las tareas que van a hacer, porque a esa altura ya está todo pronto para el inicio. Y de alguna manera seguimos en educación porque la Universidad de la República presentará este martes su plan de desarrollo estratégico para el año 2025 y también un avance de lo que será el presupuesto quinquenal. Un trabajo hecho en un tiempo muy temprano. El liderazgo del profesor Rodrigo Arim hizo precisamente de que a esta altura ya tenemos pronto el presupuesto para el año que viene, lo cual es bastante poco frecuente tan temprano, en donde queda muy claramente establecido todo lo que la universidad hace, plantea mejorar o plantea realizar en el futuro en pos del bienestar del país. Realmente estamos muy orgullosos de ese trabajo y mañana lo vamos a presentar. Estamos llevando adelante también los distintos planteos de aprobación de prorectorados en las 4 áreas de gestión universitaria, de funciones universitarias que ya están establecidos. Estamos trabajando en un 5º, que sería desarrollo institucional. Eso como, digamos, áreas de mayor relevancia, de mayor actualidad. A nivel presupuestal se definieron 15 líneas programáticas. Confía que la presencia de Arim en la UPP es una ventaja para interceptar los planteos de la UDELAR. La democratización de la enseñanza, el tema territorial, el tema hospital de clínicas, la puesta al servicio de la población, de toda la sociedad, lo que es los frutos de la investigación, la innovación, temas de salud, en fin, es realmente muy variado, cubre absolutamente todo lo que nosotros nos planteamos. Vamos a otros temas porque la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia del empresario Miguel Sofía, integrante del Escuadrón de la Muerte, por el homicidio del militante tupamaro Héctor Castañeto, ocurrido en agosto de 1971. En 2022, la jueza Silvia Urioste condenó a Sofía por 25 años, de penitenciaría por un delito de homicidio y un delito de asociación para delinquir.
sentencia confirmada en febrero de 2024 por el Tribunal de Apelaciones de tercer turno, pero con una rebaja de la pena a 17 años, por considerar que no se daban las circunstancias agravantes para el delito de asociación para delinquir. Tras la apelación a la sentencia de segunda instancia, la justicia consideró que el imputado Sofía realizó aportes necesarios para llevar adelante los hechos delictivos. Quedó probado que el acusado intervino luego de que la víctima fue trasladada a la casa de la calle Araucana del barrio Carrasco, donde participó del interrogatorio y custodia del detenido. Finalmente integró el grupo que trasladó a Castañeto hasta el puerto de Montevideo, donde fue arrojada a las aguas del río de la Plata como forma de ocultar los delitos cometidos. La actuación del imputado Sofía, bajo tal encuadre fáctico, no puede ser calificada de otro modo que en grado de autoría, señala el fallo. Y comenzamos en Argentina, donde a un año de cumplirse la llegada de Javier Milei al gobierno, Amnistía Internacional advirtió sobre el clima de polarización y violencia que se vive en el país, alertando sobre la pérdida de derechos y también la calidad de vida de la población, la represión y la estigmatización de quienes son opositores. Según Amnistía Internacional, a lo largo de este año, las políticas de ajuste económico y reformas promovidas por el gobierno han impactado negativamente en la vida de millones de personas, especialmente las más vulnerables, exacerbando las desigualdades y restringiendo libertades fundamentales, señala la introducción del informe. El trabajo destaca que en los últimos 12 meses el índice de pobreza aumentó del 41,7% al 52,9%, dejando a más de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza, ya que las políticas de ajuste económico han recaído desproporcionadamente sobre mujeres, niños y sectores de bajos ingresos. Según el informe, la situación de las personas jubiladas cuyos haberes mínimos no alcanzan a cubrir la canasta básica dejan a millones de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad, recordando que el veto presidencial a una ley de actualización previsional profundizó la crisis en este sector. El documento también señala la situación de la libertad de prensa y expresión, donde la hostilidad hacia periodistas, el uso de discursos confrontativos y la desinformación han generado un clima de intimidación y censura, así como la lucha contra derechos adquiridos de mujeres, diversidades o pueblos originarios. Mariela Belsky, directora ejecutiva de la ONG en Argentina, dijo que los datos son contundentes y revelan un deterioro alarmante de los derechos humanos en el país durante el último año, con políticas que profundizan desigualdades estructurales, limitan derechos fundamentales y erosionan el espacio democrático, según afirmó. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.